Tiempo de Semana Santa, tiempo de María, tiempo de Dios. Estimada familia mercedaria, especialmente mi abrazo fraterno y mi saludo a través de estas redes sociales a todos los hermanos y hermanas que componen la venerable Orden Tercera de la Merced. Qué alegría compartir con ustedes unas breves reflexiones a petición de nuestra amiga Violeta Chloe, quien me ha dicho que por motivos de salud el Padre Mirko no podía dirigir unas palabras para ustedes que tenían programados sobre la Virgen de la Resurrección y la Madre de la Soledad. Sin embargo, aquí estamos siempre para compartir con ustedes una palabra de paz, de tranquilidad, de serenidad, de evangelio de la libertad entre cada uno de ustedes. Sobre todo, fundamentando nuestra fe en la Iglesia y reconociendo que María es la Santa Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, la Madre del Verbo encarnado, que supo también encontrar en su mente y en su corazón al mismo Hijo de Dios a quien dio a luz para todas las naciones. El libro del Papa Francisco titulado Ave María, publicado en el 2018, justamente cuando celebramos los 800 años de la fundación de nuestra orden, escribía en torno a María como la ternura materna de Dios, diciendo lo siguiente: María es la mujer que sabe conservar, es decir, es la que sabe proteger, custodiar en su corazón el paso de Dios en la vida de su pueblo. De esa manera también reconocemos cómo el palpitar de Dios en la historia se refleja también a través del palpitar de la mente y del corazón de la Santísima Virgen, que supo aceptar en el camino de la Anunciación los eventos salvíficos de Dios para nuestros pueblos y para cada uno de nosotros. Por tal motivo, la Virgen Santa es aquella protagonista de la fe de la Iglesia. Es la madre del fiat, es decir, del hágase en mí según tu palabra. Es la madre del sí, de la afirmación verdadera, rotunda, perseverante y fiel, que supo también aceptar los designios de Dios en su propia vida. Estamos también celebrando el año de San José como prototipo de aquel padre que supo también recibir los designios de Dios en su propia vida como María. Por eso que la Sagrada Familia es importante en la reflexión de cada uno de nosotros. Jesús, María y José integran el amor misericordioso del Padre Dios, que supo también ofrecer la vida de su propio Hijo en el camino a la cruz por nuestra salvación. María es aquella mujer evangelizada y evangelizadora, así lo proclamaba y escribía en un libro el padre Carlos Ignacio González, quien fue mi profesor en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Qué amor tan grande que uno puede tener ante la Madre de Dios, porque la queremos, porque la sentimos, porque no solamente es un amor visceral de las entrañas de María, sino porque nuestro pueblo la ama, porque reconoce que ella es la mujer protagonista de este evento salvífico de Dios. Por ello también hay que reconocer que María es madre del silencio, porque en un momento de oración salvífica, ella acepta ser la madre de Dios, aún no conociendo varón, pero que llena de la gracia de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo, se convierte en la madre del Redentor. Qué bonito, ¿verdad?, pensar en la Virgen María como la mujer que supo también acompañar el camino de Jesús, de aquel niño que crecía en edad y en estatura, pero sobre todo que iba aprendiendo de la misma madre el ABC de la vida. Pero María
También fue educando a su Hijo y fue aprendiendo de su Hijo Jesús todas las revelaciones del Padre Dios. De esta manera, María, como buena judía, como la mujer de Nazaret y la integrante de la familia, escogida por Dios para una misión salvífica, se convierte en la madre y compañera de nuestro camino. María es compañera de los discípulos, es la madre del discipulado. María es la ternura de Dios, es el signo de la esperanza salvífica por la cual Dios se hizo carne, como dice el prólogo de San Juan. También María es madre del diálogo, como en las bodas de Caná. Cuando faltaba el vino, María dialoga con su Hijo y se realiza el primer milagro de Jesús. Pero también María es aquella mujer que está escuchando la palabra de su Hijo en torno a la gente. Y recordemos cómo también Jesús dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios. Ahí estaba María, junto al gentío. No la desprecia Jesús, al contrario, al decir que mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios, es reafirmar la madre en la fe, la madre de la escucha, la mujer de la hora de Jesús. También María en el camino de la cruz es aquella mujer dolorosa, Stabat Mater dolorosa, dice un antiguo himno latino, que estaba la madre ahí al pie de la cruz, junto a su hijo que colgaba del madero. En el momento del dolor, del sufrimiento, de la pasión, en el Vía Crucis hasta el Gólgota, María se mantuvo como una mujer fuerte de nuestro pueblo e incólume ante todo lo que sucedía en torno a su Hijo Jesús. Sin embargo, María es la madre fuerte del Evangelio, como ya lo acentuaba siempre el Papa Pablo VI en sus escritos en torno al el rescate, la devoción y la difusión de la Madre de Dios en el pueblo cristiano. También hay que reconocer que María en el momento del dolor se convierte en el Sábado Santo en la mujer del silencio. Una mujer que sabe orar, que sabe asimilar todo lo que Dios había dicho para su pueblo. Y en el momento de la muerte de su hijo, María queda en silencio y nos invita sobre todo a estar en un camino de desierto, de desolación, de tristeza, de angustia, de dolor, pero sobre todo de esperar las primeras horas de la mañana para vivir con alegría y con gozo el efecto y el evento de la resurrección. Es así como entonces María es una mujer protagonista de la fe. Desde el inicio de su vida hasta el culmen de su vida terrestre, como se proclamaba en los dogmas de la fe de la Asunción de María, María ha sabido también cumplir todos los designios de Dios. Como madre de la soledad, recordemos sobre todo los momentos del dolor de María en torno a su Hijo Jesús. Una espada atravesará su corazón. La espada significa también en el lenguaje bíblico el Evangelio, que entra en el corazón de cada uno de nosotros para transfigurarnos, para cambiarnos, para sentir el dolor, para convertirnos, para reconciliarnos, pero sobre todo para mantenernos en la fe y proclamarla con gozo y alegría a pesar del dolor. ¿Cuántas personas en este tiempo actual sufren también como María el momento difícil de la hora de Jesús? Así como Jesús que va camino al Gólgota, que también sufre penurias, insultos, que lo flagelan, que lo llevan hacia el camino de la cruz. También cuántas personas en el mundo de hoy están viviendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y María no estaba lejos, como los discípulos que a veces
estaban temerosos, que mintieron, que no lo conocían a Jesús. Sin embargo, María estuvo siempre ahí, en el camino, y así nos acompaña hasta el día de hoy. Por eso es madre de la ternura, madre de las interrogantes, pero madre también de las verdaderas respuestas para decir siempre sí a Dios. María de la Soledad es la que nos invita entonces a revivir la Cuaresma, a revivir las tentaciones en el desierto, a revivir el momento donde la palabra no cabe en nuestro mundo. La invitación al silencio significa también hacer un encuentro consigo mismo. Es un momento en el cual cada uno de nosotros tenemos que pensar en lo bueno y lo malo que hemos realizado. Y por eso María también se convierte en mujer de la hora de Jesús, porque tanto en las alegrías y en las tristezas está también siendo maestra y modelo de la fidelidad, de la perseverancia, de la fortaleza y del coraje de vivir la fe en su Hijo Jesús. Pero llegó el día de la resurrección y María es la mujer más alegre de su vida, porque reconoce que todo lo que había dicho su Hijo se ha cumplido, no solo en el camino de la cruz, sino ahora como el Señor de la resurrección. Entonces María es aquel centro de la fe de la Iglesia, porque los discípulos que estaban dispersos ahora están en torno a María, en quien se reflejan todo lo que ha vivido Jesús en su vida terrena. María es el reflejo de su propio Hijo, y por eso que ella es la fortaleza del discipulado, es la madre espiritual, es la mujer en la hora de la cruz, pero sobre todo es aquella mujer que ha recibido también los dones del Espíritu Santo para ser aquella voz profética entre el discipulado que estaba reunido en oración, que compartían la fracción del pan, la comunión de los bienes y la palabra de su Hijo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Pensar que María también es maestra y modelo de todo mercedario o mercedaria, pero aún más del pueblo de Dios en camino, que sabe aceptar los designios de Dios en su vida. Que María, entonces, sea, como decía en el primer número de la revista de La Merced de la provincia mercedaria del Perú, que sea siempre actualidad y relectura según los signos de los tiempos, porque abordar siempre el tema sobre la Virgen María es ahondar el rol preponderante de la mujer como obra calificada de la gratuidad misericordiosa de Dios. No cabe duda que durante los últimos años de reflexión teológico-espiritual, los enfoques narrativos nos han permitido ver a la Madre de Dios y de la Iglesia en el acontecer de los pueblos según los signos de los tiempos. Es por ello que en este tiempo de pandemia mundial, desterrando tantos signos de marginación, de machismo, de desproporción, de cinismo, de oportunismo, de manipulación de la mujer, debemos reconocer que hoy más que nunca la Virgen María nos habla de Dios en su calidad de mujer. Ciertamente, la bendita entre las mujeres es un referente del maravilloso devenir de la historia de la salvación, sobre todo cuando pensamos en la característica evangélica de la alternativa, es decir, es un milagro de la encarnación como la clara síntesis de la fuerza del Espíritu Divino plasmado en la misión materna de María de Nazaret. Podemos traer a la memoria una oración del poeta trujillano Alejandro Romualdo, que decía en su poema titulado Oración Total: en el nombre del Padre, y del Hijo, y de la Madre, en el nombre del hombre, del pan y del Espíritu, integrando así nuestra confianza entre la fe en Dios y en la Santísima Virgen María, protagonista de los eventos salvíficos de Dios. De esta manera, estimados hermanos y hermanas de la venerable Orden Tercera de la Merced, nos regocijamos en el Señor a recordar sobre todo
que María es presencia, es la mujer de relación, es la madre profética, es la cantora de liberación, es la mujer inculturada, es la presencia histórica y prototipo cultural de nuestros pueblos, por el cual cada uno de nosotros la conservamos en el signo de la fe, porque ella expresa y evoca las palabras del Magnífica diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor. De esa manera, con alegría, María seguirá siendo palabra social, como muchos dicen, es el alma de Israel y de todos los pueblos elegidos por Dios. De esta manera, sigamos adelante anunciando el Evangelio de la libertad entre todos los más necesitados de nuestros pueblos. Dios les bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos ustedes en este tiempo de Semana Santa y sobre todo siendo camino y redención para los más necesitados, los cautivos, que son la parte carismática de nuestro acontecer en la Orden de la Merced. Muchas felicidades para todos.